En cuanto a poder, sabemos quién gana, pero a nivel de chambeador, ¿quién ganaría entre el chambeador más fuerte de la historia y el chambeador más fuerte de la actualidad? Piénsenlo. Ok, continuando con la sección de personajes que nadie odia, escogí a Nanami, un hombre educado, de buenos modales y que todos, tanto dentro como fuera de la obra, respetan. Alguien que, si me entero que tiene un solo hater, es porque ese hater es lo más antivida que puede llegar a existir. ¿Cómo puede alguien llegar a odiar a Nanami? ¿Quién le hizo tanto daño en su vida para que odie a este ser? Que además no solo es un personajazo, es alguien que me hace ver una dura realidad. Piensen esto, Nanami tuvo que escoger entre literalmente ser un hechicero que va a misiones donde arriesga la vida peleando contra maldiciones de aspectos monstruosos e increíblemente poderosas con la posibilidad de tener una muerte sumamente horrible y ver las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, o trabajar respondiendo llamadas y haciendo ventas. Y entre esas dos opciones consideró que la menos peor era la de pelear con maldiciones. ¿Qué nos dice eso de nuestra sociedad, Dios mío? Porque claro, él puede elegir ir y pelear con maldiciones, pero nosotros ¿qué? No tenemos opción, es chambear sí o sí. Y si este mundo nos dice que sería mejor ir a pelear con maldiciones porque es menos peor, algo claramente está mal en nuestro mundo y solo estamos empeorando. Alguien tiene que hacer algo respecto a eso, por favor. Soy el único que se da cuenta de lo mal que está el mundo. Fallas técnicas, espere por favor. Bueno, continuemos, porque es tiempo de repasar la historia y cualidades de este personaje que lo hacen ser uno de los más amados de Jujutsu Kaisen. Dicho eso, esto es ¿por qué nadie odia a Nanami? Muy bien, este es Nanami. Es respetable, guapo y muy responsable. En su primera aparición se nos presenta como un ex asalariado que pasó de ser hechicero a asalariado y luego de regreso a hechicero, ya que primero determinó que los hechiceros son un asco, pero tras experimentar el mundo laboral determinó que trabajar es un asco también. Así que, entre esos dos destinos, decidió que el mundo de los hechiceros era lo mejor. Como dije antes, es serio, educado y con un gran sentido de responsabilidad, motivo por el que dice no respetar a Gojo porque pues no parece muy responsable que digamos, pero confía en él porque es el mejor as para exorcizar a los enemigos más poderosos y sabe que está de su lado, y deja en claro que ninguno de los peces gordos del mundo de la hechicería le agrada, pero cree en las reglas y las normas. Probablemente es el personaje que más hace sentir la hechicería como un trabajo, recordando que él no es un maestro en la academia de paso. Además, es atento, como nosotros lo seríamos en un trabajo normal. Pero, ¿qué hago yo hablando de trabajo si todo lo que corresponde en un trabajo? Soy literalmente un youtuber desempleado que vive de hablar de anime. ¡Cuánta hipocresía! Pero bueno, en fin, hagámoste cuenta de que laburo. ¿Capicho? Perfecto. Cuestión, lo digo de esa forma porque a través de sus primeras apariciones vemos que es muy atento con la hora de su salida, como cualquiera. Tanto así que, si se pasa de su hora de salida, entonces convierte el poder concentrado de todo obrero estresado y sobreexplotado por trabajar fuera de horario en su fuerza para poder pelear con maldiciones, o explicado en términos más jujutzianos, restringe su poder y una vez que es su hora de salida, deja de restringirlo. Para mí, esto es una clara analogía del obrero que pasada la hora de trabajo, empieza a laburar al 1000% para irse lo más pronto posible a casa, y aún sin eso, lucha con una espada aparentemente sin filo y además envuelta, donde su técnica maldita consiste en trazar una línea a través del cuerpo del enemigo que está segmentada, y si le da un golpe a uno de los segmentos, implanta una debilidad, técnica que le permite acabar rápidamente con maldiciones débiles y ante maldiciones fuertes en teoría le permite dar pelea, además de que usa la regla de 7 tercios, pero ahí ya me perdí, amigos. Yo reprobé cada prueba de matemática en mi vida. Pero bueno, ¿por
¿Por qué les hablo de sus habilidades? Porque Nanami en este mundo es un hechicero de grado 1, o sea que es muy confiable, un crack. Lo demostró a través de la historia constantemente, dándole pelea a seres como Mahito, aportando ante la maldición de Dagon, y con una resistencia impresionante donde no importa si tenía medio cuerpo quemado, seguía peleando. Es un personaje muy querido por Itadori, ya que trabajaron juntos previamente, donde la relación entre ambos es un punto clave en la estima que se le tiene, porque lamentablemente a Nanami le tocó ser el personaje que muere para desarrollar al protagonista, y créanme que Itadori lo apreciaba bastante, hasta un apodo le puso para que su nombre sonara lindo, pero como que a Nanami no le gustó. Y ese gran cariño que le terminó teniendo sirvió para que sufriera más cuando terminaran desviviéndolo. ¿Y puedo decir algo sobre la desvivida de Nanami? Bueno, claro que puedo, es mi video. Si yo hubiera estado en Shibuya, no es broma, Nanami no moría, porque en una pelea a Mahito le puedo ganar. Tengo mucha fe de eso. Hubiera sacado a Nanami y me lo llevaba a Malasia. Estoy seguro de que muchos estarían conmigo en eso. Pero no estuve ahí, porque nunca estoy cuando me necesitan. Soy un fracasado. Hablando de fracasados, veamos a fondo las cualidades de Nanami. Creo firmemente que Nanami es el personaje con el que más una persona adulta podría identificarse. Hablo de esas personas adultas cuyas almas ya están siendo brutalmente demacradas por su trabajo. Y yo entiendo a esas personas. Hay días en que editar videos es muy difícil para mí. Estamos todos en el mismo barco, hermanos y hermanas, y Nanami nos representa, porque él, tras dejar el mundo de la hechicería al concluir que era un lugar asqueroso, termina volviéndose una persona, no vamos a decir amargada, pero sí sin motivaciones, ánimos y esperanzas en la vida. Un chambeador promedio, básicamente. No era de esas personas que pensaban seriamente sobre el sentido de la vida, o si tienen un propósito que cumplir en el mundo. En realidad, tras la vida de hechicero, pensó que bastaría con tener un trabajo normal, hacer mucho dinero, jubilarse a los 40 e irse a un país donde sea barato vivir el resto de su vida. Así que todos los días de Nanami se resumían a pensar en hacer dinero y más dinero. Solo eso. Y hasta el manga repite varias veces la palabra dinero. Dinero, 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 dinero. Y nada más. Sin embargo, Nanami es una persona muy recta, muy buena gente. Trabajaba realizando ventas y podemos ver cuando le tocó instruir. Decir que lo más importante es ser honesto con los clientes, demostración de lo buena gente que es. Pero uno de sus superiores fue a desestimar esas palabras, diciendo que lo importante es vender, incluso si le estaban vendiendo lo peor del mundo a una persona. Un pensamiento con el que claramente Nanami no concordaría, pero no podía decir nada, solamente guardarse todo pensamiento y seguir trabajando en algo que no lo llenaba, pues no tenía más opciones. La sociedad demanda hacer dinero. Esto provoca que con el tiempo lo veamos más demacrado por ese estilo de vida que claramente lo dejaba insatisfecho y lo hacía ir contra sus valores. Creo yo que ese sentir de Nanami es algo con lo que muchísimos podrían identificarse en el mundo real. Alguien que ves y dices, soy ese, pero no en el buen sentido, porque lo vemos en su miseria, y a la vez es bueno para el personaje, porque lo agobian con problemas tan comunes que hace que fácilmente se empatice con él. Afortunadamente, ya conocen ese famosísimo dicho que dice: para todo chambeador demacrado hay una linda mujer atendiendo en una tienda, y Nanami no podía ser excepción. Bueno, la verdad es que la chica aparece como 2 veces, pero es igualmente importante. Es más, sello de Roncon para esto, aunque no lo sea, porque ella apartó el pan que siempre compra Nanami y se aseguró de que lo tuviera, un gesto que él apreció bastante, porque en la adultez hay un punto en que uno piensa constantemente, si no es una cosa, es otra, y pequeños detalles se vuelven un gran inconveniente al irse acumulando con otros detalles. La aparición de esos pequeños detalles y la preocupación al respecto es una señal de la adultez, así que Nanami se siente agradecido por el gesto de la mujer de la panadería, y yo asumo que es una panadería por el simple hecho de que veo pan, pero quizá es otra cosa, como una tienda de muebles
es que casualmente tenía pan, quién sabe. Lo importante es que Nanami nota que en el hombro de esta chica hay una maldición, una muy débil, pero como se había alejado de la hechicería lo dejó pasar, creyendo que todo estaría bien. Con el tiempo vio que no fue así, descubrió que esa chica no podía dormir bien y sentía un gran dolor en su hombro. Es aquí que Nanami tiene una revelación, comparando su trabajo con el de ella. Piensa que, si él desapareciera, no pasaría nada significativo, ya que su trabajo consiste en hacer más ricos a los que de por sí ya son ricos. Pero en cambio, si personas como esa chica no estuvieran, habría otros que no conseguirían el pan que necesitan para alimentarse. Pensó en eso y consideró entonces que trabajos como el de ella eran más nobles e importantes, pero por alguna razón él termina ganando más dinero y eso no le parece justo ni coherente. Aquí podemos ver que, en efecto, ese gesto de la chica de guardarle el pan a Nanami fue bastante significativo, a no ser que yo esté sobreanalizando, ya que parte de mi trabajo es el sobreanálisis para alargar el video y meter más anuncios, pero hey, suena bonito como lo estoy diciendo, ¿no? Además, tras esto, finalmente Nanami exorciza a la maldición y la chica siente un alivio instantáneo sabiendo que algo hizo Nanami, quien simplemente se estaba retirando. Pero esa chica lo siguió solamente para darle las gracias y ese gracias resonó en la mente de Nanami. Le hizo cuestionar su idea de que no tenía por lo que vivir, pero recibir la sincera gratitud de una persona lo hizo sentir bien. El saber que hizo algo bueno y que sí tenía valor la acción que realizó, tanto así que al poco después de ayudar a esa chica, llamó a Gojo Satoru y podemos asumir que fue para decirle que se reintegraría al mundo de la hechicería. Y en un diálogo vemos que Nanami le pregunta a Gojo por qué se reía. Seguramente fue porque él sabía que tarde o temprano Nanami volvería, porque Gojo Satoru entiende y conoce mejor a las personas de lo que parece. De ese modo, tras 4 años de ausencia en el mundo de la hechicería, Nanami regresa, hasta que finalmente en una pelea con Mahito cae en su dominio y entonces Nanami murió, pero sobrevivió porque justo Itadori entró para ayudarlo. Pero lo importante de esto es que antes de posiblemente morir, o mejor dicho, casi morir, Nanami dijo no tener arrepentimientos, ya que en su vida había recibido suficiente gratitud para poder morir en paz, y lo hizo pensando en aquella chica, reforzando el hecho de que, aunque no sea alguien que muestre mucho de sus emociones, realmente se sintió feliz por el simple gesto de que le dieran las gracias, recuperando también su motivación, en lo que es una historia de origen que hace muy fácil el sentir estima por este personaje. Pero eso no es todo, porque Nanami es un adulto hecho y derecho, probablemente el más responsable de este manga entre los adultos, el más cuerdo. Es el tipo de adulto al que yo creo que todos deberían aspirar a ser en cuanto a su sentido de responsabilidad, porque verán, cuando Nanami aún era un estudiante de primer año, y recordando de paso que conoció a Itadori cuando este estaba en primer año también, nuestro queridísimo Nanami ya tenía cuestionamientos sobre los hechiceros, ya que en un recuerdo le dijo a su compañero de ese entonces, Yuha Ibara, que los enviaron a una misión que no deberían haberle asignado a unos de primer año, pero su compañero, entusiasta y optimista, quería aprovechar la oportunidad y dijo que todos estaban trabajando duro, especialmente Gojo Satoru, que estaba en la playa en ese momento, y pareciera que no está dando lo mejor, pero el ir a la playa y exponerse a los rayos del sol, así como están las cosas hoy en día, es un gran peligro, así que sí, todos se estaban esforzando, pero tiempo después vuelven a ser enviados a otra misión donde Nanami pierde a su compañero Haibara, un evento que lo deja devastado, y dice que fueron enviados pensando que combatirían a una maldición de grado 2, pero terminó siendo grado 1, no era algo que ellos debieran enfrentar. Este es el evento que lo hace dejar la hechicería por 4 años más adelante, ya que entendió que en ese mundo tendría que decir a sus compañeros que sacrifiquen sus vidas así como así, y eso no estaba bien. Era un mundo donde muchas vidas eran fácilmente sacrificables, y este hecho nos hace entender por qué consideraba a este mundo como algo asqueroso. Incluso cuando le dicen que Gojo se iría a encargar de la maldición que los derrotó, responde que sería mejor dejarle todo
todos los trabajos a él de ahora en adelante, ya que es el más fuerte de todos. Y si no mal recuerdo, Nanami una vez dijo que, si uno quería ser un buen hechicero, jamás debería compararse a Gojo Satoru, porque si no todos lucirían mediocres. Dejo esto como dato, aunque no sé si es un recuerdo real de algo que leí en el manga, o me lo inventé sobre la marcha, pero ahí lo dejo. Ahora volviendo al punto, podríamos decir que al crecer, Nanami se volvió el adulto responsable que él necesitaba cuando era joven, porque cuando trabaja junto a Itadori le dice que no dude en pedirle ayuda, y Itadori cree que lo están subestimando y desestimando, pero Nanami dice que no es así, sino que en realidad es porque Itadori aún es un niño y en cambio Nanami es un adulto. Por tanto, tiene el deber de anteponer la vida de Itadori a la suya, de ser su escudo, de protegerlo y de morir porque él pueda vivir de ser necesario. Coño de la madre, esa frase me conmueve más cada vez que la oigo. Dejen busco el episodio para poner un clip si es que no me da flojera, aunque no sé si lo haré en español latino o con la voz encantadora del seiyuu en japonés. Yo ya soy un adulto y tú solo eres un niño. Tengo el deber de poner tu vida por encima de la mía. Y lo más importante es que Nanami fue coherente con lo que decía. A lo largo de toda la obra se lo vio cuidar a los jóvenes, siempre tratando de alejarlos del peligro, cuidando incluso su salud mental. Incluso menciona que sabiendo lo cruel que es ese mundo de la hechicería, obviamente Itadori enfrentaría crisis y escenarios horripilantes tarde o temprano, pero al menos intentaría no exponerlo tan pronto a eso. En el transcurso asegurándose de que Itadori no se sienta insuficiente por sus limitaciones, ya que ser un niño no es algo malo, aunque finalmente la desgracia lo siguió a todos lados. Pero bueno, también, si recuerdan, tras la muerte de Junpei y su madre, Nanami dijo que decidió no contarle a Itadori que lo que atrajo a la maldición a casa de Junpei fue un dedo de su cuna, ya que si le decía eso, le ocasionaría una crisis e Itadori se sentiría culpable. Llegó a esta conclusión después de pasar tiempo con él y notar lo sensible que era al dolor de otros. Aquí podemos ver que es muy perceptivo y atento también. Podemos ver este aspecto suyo también cuando se molesta al saber que el asistente Ichichi dejó solo a Itadori y lo insistente que era sobre mantener lejos a Itadori de las circunstancias más peligrosas. Es más, antes de la primera pelea con Mahito, le mintió a Itadori diciendo que no tenían certeza de la ubicación del enemigo y le dio otra tarea por mientras, pero fue una excusa para ir él solo a por el enemigo que terminaría siendo Mahito, de ese modo protegiendo a Itadori del riesgo mayor. Luego podemos ver su liderazgo en la misión de Shibuya, donde asignaba a los estudiantes a las tareas de menor riesgo, mientras que él dijo que iría por los enemigos más complicados, ya que la amenaza estaba escalando demasiado. Y la mejor demostración de Nanami, preocupándose por los jóvenes y su compromiso con protegerlos, es cuando estuvo a las puertas de la muerte, cuando apareció con la mitad de su cuerpo quemado, claramente al límite. Él estaba pensando en que debía encontrar a Megumi Fushiguro. Momentos antes, Toji, quien había regresado temporalmente, atacó a Megumi y se lo llevó lejos, pero no pudo ir en su ayuda porque Yogo lo quemó. Y ojo a esto, porque mucho antes de eso pelearon con la maldición Dagon y Nanami no fue rival, pero protegió a Megumi y a Maki a toda costa. Llegó Toji y fácilmente acabó con Dagon, o sea que Nanami de antemano sabía que ante Toji no tenía ninguna oportunidad, y pese a eso, de todas maneras, con medio cuerpo quemado, pensaba en encontrar a Megumi y salvarlo aun si el oponente era Toji. Siendo consciente de eso, para mí es imposible no sentir admiración por este hombre, porque hasta el mismísimo final pensó en sus compañeros. Y ahora, en la última cualidad que quiero destacar, estaría su empatía y lógica. Lo diré así, para expresar que en realidad es más sentimental de lo que parece, pero también sigue la lógica y la razón. Nanami sabe que al ser hechicero, dejarse llevar por las emociones es un problema, pues el mínimo error te cuesta la vida, y aun si sobrevives, lo que perdiste en el camino podría atormentarte el resto de los años por venir. Bien dicen algunos que los que viven deben cargar con el dolor de los que no pudieron
pudieron salvar. Nanami sabe muy bien de eso, y algo que yo mismo interpreto es que cuando nota y destaca que Itadori piensa y sufre por el sentir de otros, Nanami puede identificarse con él. Repito, a lo mejor aquí lo sobrepienso, pero la idea no deja de sonar en mi cabeza, porque quiero explicar que otro de los rasgos muy humanos que tiene Nanami es que sí puede perturbarse y enfurecer, hasta por lo que le pase a personas que él no conoció, así como también hace Itadori. En su primera pelea con Mahito, cuando le lanzan los humanos transfigurados, Nanami recuerda que Shoko, alias mi vieja, dijo que la única forma de ayudar a esos humanos transfigurados era desvivirlos, pero uno de esos le estaba pidiendo ayuda mientras lloraba. ¿Qué hizo Nanami entonces? Antes de desvivirlo, limpió la lágrima de ese humano transfigurado para darle consuelo, y posteriormente dice que no es el tipo de persona que lleve sus emociones personales al trabajo, pero de inmediato Mahito le dice que es un mentiroso porque puede sentir como su alma está vacilando, tanto en ese momento como al descubrir la verdad de las maldiciones con las que peleaba. Se lo vio en conflicto y textualmente dijo que no le sabe bien desvivirlos, sabiendo que fueron humanos. Luego ya vemos que aun si desvivirlos es la única forma de ayudarlos, se lamenta por eso, ya que de todas maneras es una forma muy cruel de terminar con una vida. Con esto podemos concluir que el intentar no mezclar sus emociones con ese trabajo era la única forma en que podía sobrellevar las consecuencias y castigos que involucra ser un hechicero, así como cualquier chambeador que tiene que tragarse sus propias emociones porque está chambeando y tiene que chambear bien. Nanami siempre intenta mantener una actitud estoica ante las crisis, pero podemos ver cómo sus emociones se escapan varias veces, como en su enfado contra Mahito o cuando descubrió a Ichichi herido, momento en que piensa que jamás ha buscado culparse por ser, entre comillas, inútil ni sentir algo por eso, pero finalmente lo vemos enfurecer contra los que se atrevieron a lastimar a su amigo, y cuando encontró al responsable se la rajó todita, imponiendo respeto con la voz y viéndose más espectacular que nunca, donde además defendió a Nobara. ¡Qué escenaza! Sello de aura para Nanami. Esta es otra buena cualidad de este personaje. Creo que es uno de los personajes precisamente que, pese a mantener un semblante serio, más emociones y profundidad demostró en la serie para sentirse como uno de los más humanos o el más humano directamente. Junto a eso podemos agregarle su pensamiento lógico, pues Nanami actúa en base a los hechos y la realidad de lo que vio y comprobó. Si una tarea demuestra poder resolverse de forma sencilla, lo hará casualmente. Si es más grave, pues lo dará todo. No es una persona que felicite o critique a otros, simplemente habla de hechos, por lo que recibir un buen comentario de parte de Nanami significa muchísimo. Hay un hechicero que, según Nanami, podía ascender por mérito propio, pero ese hechicero, llamado Ino, quería la recomendación de Nanami para ascender, porque no se considera a sí mismo como alguien listo, pero siempre quiere hacer las cosas del modo correcto, y cuando pensaba en qué sería lo correcto, pensaba ¿qué haría Nanami? Con eso reafirmamos que es respetado y valorado por todos con los que trabajó, incluyendo a este joven que decía que, si ascendía a grado 1, sin haber recibido aprobación o recomendación de Nanami, no se sentiría correcto. Por eso también se siente importante cuando finalmente reconoce a Itadori como hechicero, porque que alguien como él, que solo piensa y habla de los hechos, reconozca a alguien de esa forma, se siente como una validación legítima. O sea, imagina que Nanami va y dice que confía en ti y tus habilidades. Con eso uno ya sentiría que triunfó en la vida. Dicho eso, hablemos un poco de su muerte. En el trayecto de todo el video, ya mencioné por qué se lo quiere tanto. Así que el hecho de que muriera en sí mismo es un evento triste, porque es uno de los personajes con los que uno más cercano puede llegar a sentirse, que puede recibir admiración tanto de los más jóvenes como de los adultos por su forma de ser. Es tan confiable dentro de la obra que nosotros también nos sentimos seguros cuando está en pantalla. Si alguien como él se va, el impacto,
el dolor y el vacío que dejaría no podría ignorarse jamás. Pero es peor teniendo en cuenta el contexto en el que muere. Estaba mal herido, muy mal herido, mentalmente agotado, pensando que ya hizo suficiente y que deseaba estar en un lugar como Malasia retirado y disfrutando la vida, recuperando el tiempo perdido por haber sido hechicero. Pero mientras pensaba en eso, al mismo tiempo seguía peleando con maldiciones en la realidad, una tras otra sin importar su situación, y justo cuando yo tenía esperanza de que quizá él pudiera salvarse, llegó el momento en que mostraron a Mahito esperando por ahí, hasta que puso su mano sobre Nanami. En ese instante, yo supe que todo acabó, y como dije en otro video, es una de las escenas en las que peor me sentí, porque ya sabía que no tenía escapatoria. Un momento en el que yo legítimamente no quería seguir avanzando en el capítulo, porque sabía que se venía lo peor y no quería verlo porque realmente me había encariñado con este personaje. Y para hacerlo peor, en sus últimos momentos logra ver el espíritu de Haibara otra vez. No le escuchamos decir algo, pero por los diálogos de Nanami podemos asumir que conversaron sobre algo cuando Haibara señaló a Itadori. Y hay que destacar que Nanami se había negado a decirle algo a Itadori al principio específicamente, porque podría convertirse en una maldición y él sabe lo que es lidiar con ver a un camarada morir frente a sus ojos. ¿Qué era eso que Haibara le sugirió a Nanami decirle que Nanami no quiso decir finalmente? Alguna vez vi que alguien tenía esa duda, pensando que Haibara sugirió decirle otra cosa, pero quizá lo que Nanami terminó diciendo sí era esa sugerencia, y lo dijo porque al final de todo confió en Itadori. No lo sé, es simplemente mi interpretación, ya que las últimas palabras de Nanami fueron darle un voto de confianza a Itadori, y entonces Nanami murió. Nanami, Itadori-kun, ato wa tanomimasu. Eventualmente, Itadori, gracias a Todo, logró aceptar lo que Nanami le legó y cargó con su voluntad. Así que por más triste que la partida de Nanami sea, podemos confiar en que la persona indicada carga con la voluntad del gran hombre que fue. Gente que no ve el manga, sáltense a la conclusión porque voy a soltar un spoiler. Sáltense pero ya a la conclusión, rápido, rápido que quiero terminar el video, carajo, esto ya son horas extras, necesito hablar con los lectores del manga. Bien. Perfecto, y eso fueron. Los que leímos el manga sabemos que su última aparición es en ese más allá, reencontrándose con todos, donde destacó que habló de cómo Mei le dijo que si quería ser una persona nueva, fuera al norte, y si quería ser su antiguo yo, fuera al sur. Admitió no dudar, y fue al sur, es decir, al mundo de la hechicería, porque siempre fue alguien que le gusta ver el pasado, y por eso dice que es irónico que su último acto en vida fuera un voto de confianza hacia el futuro, es decir, dejar el resto en manos de Itadori. Solo menciono esto porque me hizo feliz verlo una última vez y que su última viñeta sea de él sonriendo. Oh, por cierto, Ino heredó el arma de Nanami. ¡Qué lindo detalle! Se ve que tenían una buena relación. Ya para ir terminando, Nanami es un personaje que puede sentirse como uno de nosotros hasta cierto punto. Alguien que es como tú, como yo, o como Don Ramón. Así lo interpreto yo. Se habla mucho de lo que es un personaje humano y creo que Nanami fue un muy buen ejemplo. Uno que, diría yo, se siente realista, tanto en los conflictos que afronta como el modo en que sobrelleva el peso de vivir y las cargas que debe asumir. El tragarse sus propias emociones para cumplir su trabajo y a la vez proteger a los jóvenes del modo en que él mismo necesitó en su juventud. Alguien que es bastante razonable con su forma de pensar, que es realista porque sabe que es imposible salvar a todos e intentarlo solo los desgastaría, pero que aún así hace lo que puede por ayudar a quien esté a su alcance. Antes de morir, pensó que volvió a ese trabajo con la vaga excusa de que merecía la pena, de que era un trabajo que realmente tenía valor por ayudar a las personas, una señal de que ya estaba
estaba mentalmente en su límite, comprensible viendo su estado, pero sabemos por lo que sucedió en su pasado que lo único que lo liberaba de la insatisfacción con la que solía vivir era el ayudar a alguien, y por la gratitud que recibía podemos tener certeza de que, aún en esa trágica muerte, no llevó ningún arrepentimiento consigo. Es un personaje que vivió de forma recta y justa, que seguía las reglas y las normas, siendo un gran ejemplo para los jóvenes y un hombre más que respetable para los más grandes, que claramente apreciaba a sus compañeros y los cuidaba, aunque no sé si le terminó gustando el apodo que le dio Itadori. Debería, está bonito, ¿no? Además, como dije antes, Itadori lo quería mucho con esa misión que pasaron juntos y lo que aprendió de él, y con lo confiable que ya dije que es Nanami, naturalmente Itadori sentiría estima por él. Pero bueno, con todo esto que acabo de decir, es que tenemos a Nanami, un personaje que nadie, pero nadie debería odiar. Por cierto, leí cada capítulo en que sale Nanami para este video, según yo, pero con la traducción en inglés, aunque el video sea en español, porque tenía mejor resolución en las páginas que tienen el manga en inglés, y ese detalle hacía que la vista no se me cansara al poder leer, así que pues ni modo, interpreté todo en base a esa traducción. ¿Se imaginan que por ese detalle cometí algún error en mi interpretación? ¡Qué chistoso sería! Muy chistoso. Gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que les haya gustado mucho. Agradecimientos especiales a los miembros del canal por siempre apoyar, a los participantes del canal de WhatsApp por siempre estar ahí, y al usuario 2Time. Sorry, mi inglés is very bad, pero simplemente vi su comentario pidiendo un saludo y pues ya está, aquí estamos, pana. Y ahora a todos ustedes les digo, si todo sale bien, nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, trabajar es un asco.